Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tras casi un decenio de permanecer en el aire, este 8 de mayo entró en vigor la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, aprobada por la Cámara Legislativa como medida que ayude a afianzar la paz y la seguridad ciudadana de la colectividad hondureña. La novedosa normativa se publicó el 8 de febrero anterior para que entre en vigencia 3 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir, este 8 de mayo de 2019. Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo, aseveró que el objetivo es que esta ley contribuya a la paz y seguridad y a poner orden en un tema tan delicado para el pueblo hondureño. Para el diputado y secretario del Legislativo, Tomás Zambrano, la nueva ley es el fruto de una amplia socialización con diferentes sectores, sociedad civil, derechos humanos, seguridad y justicia durante 8 años. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su informe anual Honduras 2018, dijo esperar que ayude a reducir la violencia en Honduras. La ACNUD señala que la mayoría de muertes siguen siendo causadas por armas de fuego. Ahora la implementación de este marco jurídico reduce a 3 la cantidad de armas por persona y establece mejores procedimientos de registro y permisos. El secretario del Gabinete de Seguridad y Defensa, Héctor Osorio, manifestó que esta ley contiene elementos distintos a la ley que estaba en vigencia, ya que con esta nos permite disminuir los índices de criminalidad que se dan con arma de fuego. Se pasó de 90 a 40 muertes por cada 100,000 habitantes, pues el 80% de los crímenes se cometen con arma de fuego, acotó. Estadísticas actuales del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras muestran que el 77% de las muertes violentas en el país son con armas de fuego. El hecho que se defina quiénes lo deben portar, requisitos y qué armas ayudará a reducir estas tasas altas de muertes violentas, respaldó Migdonia Ayestas, titular de la entidad universitaria. Entre los aportes de la nueva ley de armas es que se pueden registrar 3 y portar 2. Quien posea 5 armas registradas mantendrá ese derecho. Para la compra de municiones, el ciudadano acudirá a la armería, donde presentará su permiso de portación y únicamente adquirirá suministro para el arma que tiene el permiso. Se prohíbe portar el arma de forma visible, además, acogerse a la edad de 21 años de edad cumplidos para adquirirla, practicar exámenes toxicológicos, evaluación de conducta, carnet de antecedentes penales y curso de uso de dichos artefactos. Constancia de vecindad municipal, licencia de portación con una vigencia de hasta 4 años y la de tenencia por 6 años. En el caso de las armas de colección, las personas naturales podrán registrar un máximo de 10 armas y las personas jurídicas un máximo de 70 armas. Asimismo, se instruye a instalar laboratorios de balística y elaboración de licencias en 44 puntos del país. Las armas incautadas serán enviadas a pruebas periciales en medicina forense. Luego de salir, se presentará como medio de prueba para la posterior destrucción del arma. Toda casa de empeño que reciba un arma de fuego será sancionada con una multa de 10 a 15 salarios mínimos. El registro obligatorio es para todas las armas del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Se les practicará un registro balístico para saber en manos de qué policía o militar han sido asignadas. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es jueves 9 de mayo, es un gusto saludarles. Recuerden, nos puede sintonizar también en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, en Tela, La Ceiba, el litoral atlántico, la 105.5 y la 90.3 en Choluteca. La ley de portación de armas, una ley, me decía una de mis invitadas acá, que viene desde el 2008, y vamos a tener a personas conocedoras del tema para que nos orienten qué piensan sobre esta ley. Saludo a la licenciada Arabeska Sánchez, criminóloga hondureña. ¿Cómo está? Gracias. Me alegra que esté acá. Don Carlos Padilla, también criminólogo. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, buenos días, Raúl. Buenos días, Arabeska. Buenos días al compañero que nos acompaña. Yo creo que es más que oportuno tocar este tema el día de hoy. Ya era una ley que necesitaba refrescamiento y lo vamos a analizar. Qué es lo que sucede con todas las nuevas propuestas que se han emitido a través del legislativo, pero como decía, más que oportuno en vista del día tan convulso que tuvimos ayer, donde superamos los más de 18 muertos a nivel nacional con arma de fuego en diferentes causas.
José Martínez, don José es inspector de la DPI, bienvenido. Muy buenos días, licenciado, buenos días a los compañeros panelistas. Sí, la verdad que este día pues estamos aquí, ¿verdad?, para tratar un poco el tema de la entrada en vigencia de la nueva ley de portación de armas. Bien, con usted voy a empezar. ¿Qué espera la DPI con esta aprobación de la ley de portación de armas? En términos generales, pues la DPI está como Policía Nacional y como parte, ¿verdad?, de la estructura de las instituciones del Estado, pues mejorar lo que es el abordaje de la investigación científica, ¿verdad?, con los controles y registros de las armas de fuego. Recordemos que la DPI es la encargada de llevar ese registro y control y también de autorizar a las personas para que puedan portar un arma de fuego. Entonces, estamos actualmente actualizando, ¿verdad?, las plataformas de los registros balísticos, y ello conlleva que también está en estos momentos una remodelación en lo que es el registro balístico de Tegucigalpa, el polígono, y próximamente también lo que conlleva a la inauguración de un registro balístico para la ciudad de La Ceiba. Sí. Licenciada Arabesca, ¿qué piensa usted? Contenta de que por fin se haya aprobado esta ley. Creo que hay que extender un agradecimiento público a todas las bancadas del Congreso, porque los 128 diputados entendieron que Honduras necesitaba renovar su marco de control de armas, de municiones y también de explosivos, además de materiales relacionados. Creo que este proyecto se había venido engavetando en los últimos años. Es un proyecto que se escribió en el 2008. Tuve el honor de participar en el equipo que lo hizo. Y en cada legislatura se engavetó, y por fin en esta última legislatura pues los diputados hicieron a bien colocarla en agenda legislativa y por fin hacer una revisión, tomando conciencia de que el decreto 101 del año 2003, que era la ley que se acaba de derogar, tenía una serie de vacíos y delimitantes, vacíos en el sentido técnico, institucional, y limitantes en cuanto a la aplicación de la sanción administrativa en términos de portación ilegal de armas. Facilitaba muchísimo el hecho de que hubiera portación ilegal y también facilitaba muchísimo la permisibilidad, poniendo 5 armas en la mano de cada hondureño que había cumplido 18 años. Así que en esta oportunidad la ley ordena un catálogo completo de licencias, ordena el rol institucional que cada dependencia del Estado tiene, implementa algunas obligaciones en cuanto a campañas sociales educativas para prevenir el mal uso y manejo de armas, y además establece algunas sanciones administrativas pecuniarias para las personas que hacen mal uso y manejo de armas y de municiones. Sí. Abogado Padilla, para usted, ¿en qué consiste la recién entrada en vigencia de esta ley de portación de armas? Bueno, recordemos que en este momento, Raúl y televidentes, se encuentra en un periodo de vacatio legis, todavía a pesar de que ayer pues entró ya en vigencia, se le ha dado una vacatio de 60 días para que entre la normativa en aplicación general para toda la población que pretende portar un arma de fuego. Si bien es cierto, consideramos que era oportuno el refrescar este marco jurídico, puesto que el primero fue redactado en el periodo presidencial de Carlos Flores Facusé, cuando él era presidente del Congreso. Pues es una ley que de una u otra forma ya llevaba 19 años entre escrita y lo que fue en vigencia, 16 de vigencia, que entró en el 2003. Pero aún así, pues este servidor considera que se dejaron igual muchos vacíos en esta normativa. Hay leyes que deberían acompañar a esta ley para reforzarla, las cuales todavía no han pasado, como es el hecho de la ley que controla las empresas de seguridad privada. Todavía no se ha establecido esta normativa, por tanto este es un vacío muy grande que se está dejando mientras. Considero como cosas muy positivas dentro de este marco normativo el hecho, por ejemplo, de que se haya subido la edad para permitir la aportación de 18 a 21, ¿verdad? Porque en 18 apenas pues es un párvulo que todavía no ha alcanzado la madurez de conciencia ni de carácter
que ni siquiera se le permite tomar un trago en un bar, pero sí se le permitía antes portar un arma de fuego, que es una gran responsabilidad. Pero no lo sentí muy satisfecho en una declaración que usted dio ayer, que dijo que para usted es mejor de 25 años en adelante. Es correcto, o sea, yo considero que una edad propia, por la cuestión de madurez y control de las emociones, siempre y cuando medie un dictamen psicológico adecuado, debería de ser por lo menos 25. Haciendo la excepción de los cuerpos de seguridad del Estado, en el caso de la policía y el ejército, porque ellos pues tienen sus propios filtros, tienen sus normativas y sus leyes orgánicas constitutivas, en las cuales pues controlan a su personal de una manera distinta para el uso y portación de armas de fuego. Pero para la ciudadanía en general, para mí, es de 25 años. El otro asunto del cual sí hablé ampliamente ayer es la seriedad que debe de dársele al régimen que se va a aplicar para el test psicológico de idoneidad para la aportación de armas de fuego. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque tenemos un antecedente nefasto que se ha dado con cuestiones parecidas en el país, específicamente con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, porque ellos están aplicando este test psicológico y lo han tercerizado. Y hemos visto cómo alrededor de la Dirección Nacional de Vialidad lo que han pululado son un montón de microclínicas que ofrecen este servicio mediante tramitadores. Y esto no es posible, Raúl y compañeros, porque estamos hablando de algo muy serio que al final lo que prevé es el cuidado de la vida humana. Al igual que el conductor, pues porque tanto se puede causar una muerte con un arma de fuego como con un vehículo irresponsablemente conducido, pero es peor con un arma de fuego, ¿verdad? Entonces sí considero que esto debe ser tomado muy en serio y una acotación a la DPI, consideración personal, es que estos psicólogos que van a realizar las pericias de idoneidad deben ser certificados y adscritos a la DPI, no tercerizados, para que se pueda tomar con la seriedad del caso y hacer un test profundo, porque un test conductual que le va a marcar desviaciones de conducta que lo pueden declarar no idóneo para portar un arma de fuego, es una cuestión profunda, muy larga, que no es de 5, ni de 10, ni de 15 preguntas. Es un test bastante complejo, ¿verdad?, que sí debe ser tomado con la seriedad debida del caso. Me preocupa también, Raúl, y lo considero un vacío, por eso relacioné la ley de control de las empresas de seguridad privada, el hecho de que se cuida mucho el aspecto del registro y la idoneidad de la persona natural para la aportación de armas, pero no así se está dejando un gran vacío en cuanto a la persona jurídica, porque recordemos que estas empresas registran sus armas por lotes, ¿verdad? Ellos van, lote tal de armas tales y tales y tales, pero no se está previendo el hecho de cómo se va a establecer la idoneidad de las personas que emplean estas empresas para portar estas armas. Y ya hemos visto muchos casos en el pasado donde guardias de seguridad privada, enfrentados a un conflicto, su primera reacción, ya sea por falta de tolerancia, por falta de educación muchas veces o de formación, a lo primero que requieren o que recurren es al uso del arma de fuego, causando pues una fatalidad humana y simplemente dejando la escena y parte sin novedad, pues. Entonces, en cuanto a esto tiene que haber una normativa que regle a estas empresas en cuanto a la idoneidad de las personas que van a contratar, y en el caso que ocurriese una fatalidad, que no es lo que estamos deseando ni vaticinando en ningún momento, pues que exista una declaración de responsabilidad subsidiaria directa de la empresa para con la sociedad, si es que se llega a causar una fatalidad con un arma de fuego asignada a un empleado de ellos que ha sido declarado idóneo, ¿verdad? En todo caso. Esas son parte de las observaciones primarias. ¿Qué piensa usted? Claro, muy acertada la posición del colega panelista. Mire, la verdad que en DPI está trabajando, como decía, en la actualización de las plataformas. Con respecto a lo de los exámenes toxicológicos y los exámenes psicológicos que ya establece la ley, se está trabajando en lo que es la reglamentación. Recordemos que la Secretaría de Seguridad tiene la potestad de autorizar a estas clínicas o proveedores del servicio, ¿verdad?, tanto para los exámenes psicológicos como toxicológicos. Entonces, estas clínicas hasta el momento operarán cumpliendo la normativa o los requisitos ante sus colegios profesionales. Una vez que ellos están acreditados legalmente ante sus colegios profesionales,
pues también tendrán que cumplir una serie de requisitos ante lo que corresponda, ¿verdad?, a Secretaría de Seguridad. Se está estableciendo también que van a ser supervisadas. Personal de oficiales de DPI, conforme a lo que es la unidad de supervisión nacional, va a estar supervisando estas clínicas que darán el servicio. Y si ellos encuentran una falencia, una irregularidad al momento, ¿verdad?, de que las clínicas estén extendiendo estos exámenes, pues ellos elevarán un informe y ya se establece en el reglamento que este informe será origen para poder cancelar el servicio que estas empresas brinden. Otra situación muy importante es que ya el ciudadano no va a poder llevar directamente el examen al Registro Nacional de Armas. Se estableció en esa reglamentación, o se está estableciendo en la reglamentación, que las clínicas velarán porque se cumpla la garantía de autenticidad y que estos exámenes sean llevados directamente de la clínica, por personal de la clínica, al Registro Nacional de Armas. Una cadena de custodia. Una cadena de custodia. Esto evitará que los tramitadores, ¿verdad?, se nos interconecten y empiecen ahí lo que son las irregularidades o estas situaciones como usted lo mencionó en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ¿verdad? Entonces estamos tratando de garantizar otra situación, que el ciudadano se va a dar cuenta que él es apto para una autorización para registro de armas de fuego hasta que llegue al registro balístico, porque nosotros vamos a abrir, ¿verdad?, la información y ahí vamos a determinar si él es apto o no es apto para registrar armas de fuego. ¿Qué requisitos necesita? Pues entre los requisitos que establece la ley, ser mayor de 21 años, ¿verdad? Presentar examen toxicológico, presentar el examen de conducta, individualidad de personal del solicitante. Explíquele a la gente qué es examen toxicológico. O sea, en el examen toxicológico se va a evidenciar que no sea una dependencia al uso de psicofármacos, también al uso de bebidas alcohólicas en la sangre y también que él no tenga, que no haya consumido heroína, cocaína, marihuana, todas esas situaciones. Ya está el test en el reglamento, el test de la batería de indicadores, ¿verdad?, para esas evaluaciones, al igual que el test para los indicadores del examen psicológico. Y algo muy importante también, que ahora las personas que soliciten la autorización para un registro de arma de fuego tienen que pasar por un curso que dará la Secretaría de Seguridad, dice así lo va, donde ellos tienen que conocer obligaciones, prohibiciones, manejo de las armas de fuego y las sanciones a las que conlleva. Esto tiene que estar sabido el ciudadano también, ¿verdad?, de que la licencia se le puede revocar o se le puede cancelar en cualquier momento por el uso indebido con el arma de fuego. Aparte de ello, también se le va a solicitar sus antecedentes penales. Eso está. Y va a tener que presentar el ciudadano lo que es la constancia de vecindad. Bien. Llevado a ello en el reglamento, nosotros establecemos otra serie de ¿Cuántos requisitos. trámites son con todos esos que me han mencionado? Mire, tiene que... Casualmente los de la prueba de confianza que hacen los policías y todo Exactamente. funcionario que porta arma. Son Los mismos. los mismos requisitos. Sí. La ley tiene establecido como 7, 8. Aparte de esto, algo muy importante, que el ciudadano nos va a tener que presentar un registro público de pago de servicio público, porque actualmente el ciudadano nos puede dar una dirección Cualquiera. que no es la que él tiene, ¿verdad? Y al momento que esa arma tenga un problema, tenemos dificultad para saber, ¿no? Ya se cambió de domicilio. Entonces nosotros estamos estableciendo que ellos presenten un recibo de servicio público, porque esa información es la que va a quedar en el sistema, para poder rastrear posteriormente el uso de esa arma de fuego. También nos manda que creemos una unidad sobre el registro de la propiedad de armas de fuego. Eso está bien. Esa misma unidad le va a dar seguimiento también a lo que es el robo sobre las armas de fuego. Hay varios sistemas de registro, Raúl. Unos le van a corresponder a la Secretaría de Defensa y otros a la Secretaría de Seguridad. No todos a partir de la DPI. Los de Defensa tienen que ver con registros de materiales explosivos, los que tienen que ver con importación, exportación y transferencias de elementos controlados, sobre todo los que maneja la armería a través del IPM, y también los registros de las empresas que trabajan con esos elementos, sobre todo Minería, aquellos que tienen que ver con ingeniería, geología, minería, apertura de caminos, remoción de escombros y demás. Entonces, esto le van a corresponder a la Secretaría de Defensa. Y los que le corresponden a la DPI, básicamente son los de registro balístico,
porque se vinculan con otros registros criminalísticos, como son AFIS, con huella dactilar, registros biométricos, que son características físicas de la persona, registro IBIS, que son sistemas balísticos computarizados, y finalmente también los registros de NACMIS y de todas las bases de datos de archivo criminológico que hay en el país. Entonces, como el registro balístico constantemente está siendo consultado por los investigadores criminales, entonces todos estos registros se van a vincular a DPI y a los registros ¿Son capaces balísticos. los investigadores criminales que trabajan en esto, Ignacia? Por supuesto. Mire, han habido... Ayer precisamente yo estaba en un foro televisivo. ¿Con Riedel estaba? Sí, y recibíamos muchos insumos y análisis por parte de la ciudadanía y de los amigos que estaban compartiendo el foro, indicándonos que en otros países como en Guatemala se hace esto, que en otros países como El Salvador se hace aquello, que en otros países como Costa Rica se hace tal cosa. Pero yo creo que los hondureños también debemos de apostarle a lo que hacemos, a lo que tenemos y a los esfuerzos que se han construido alrededor de los procesos de investigación criminal y de tecnificación de la investigación criminalística. Y este es uno de ellos, porque las unidades de registros balísticos se empezaron a construir desde el año 2002. Antes de que se emitiera el primer decreto en el año 2003. Y han habido esfuerzos no solamente en términos de adquisiciones de microscopía comparativa, sino también en términos de tecnología de punta, que ha venido ayudando a las unidades a mejorar los procesos de investigación balística. El registro se circunscribe para personas, ciudadanos de bien, que desean comprar un arma, que desean portarla o tenerla en su casa, y que deciden hacer un contrato con el Estado en términos de respetar los requisitos y van y recogen su licencia de portación o permiso. Pero recordemos que esta ley también obliga a la policía, ya no solo a la DPI, sino que a las unidades que trabajan en investigación de tráfico ilegal de armas, también al ejército, para que elaboren operativos conjuntos en términos de investigar tráfico ilegal, portación ilegal, fabricación ilegal y tenencia ilegal de armas. Y que esos operativos estarán orientados a sacar todas esas armas que vemos ahí en pantalla, mira, todas esas armas que están en manos de criminalidad organizada y que están promoviendo delitos con armas de fuego en el país. Voy a aprovechar, el abogado Padilla hace un momento decía de la cantidad de muertos ayer en el país con armas de fuego. ¿Esto va a ayudar, licenciada? Sí, de hecho sí. Mire, aquí ya se dejan estipulados las obligaciones para la Secretaría de Defensa y Seguridad para esos operativos de incautación de armas ilegales. La mayoría de esos delitos, casi siempre esas armas que se recopilan en escenas de crimen son de origen ilícito. Muy rara vez un arma de esas está registrada legalmente en manos de ciudadanos de bien en los registros balísticos. Casi siempre son productos de esos bolsones de armas que se mueven en el mercado negro, que son armas ilegales, que ya sabemos que circulan alrededor de un millón en el país. Entonces, esas armas que son hurtadas a empresas de seguridad privada, a veces los guardias son incluso asesinados por tal de robarles el arma, pasan del ámbito legal al ámbito ilegal y pasan a manos de la criminalidad. Con la mayoría de esas armas se cometen homicidios, robos, asaltos, lesiones, portación ilegal, están en manos de narcoactividad, en manos de mara y pandilla, en manos de bandas criminales y terminan apareciendo en escenas de crimen y posteriormente siendo llevadas a los laboratorios de balística forense del país. Entonces, por supuesto que esta ley quizá no va a resolver todo el problema, pero viene a contribuir en gran medida a establecer un marco de acción institucional para que se mejoren los operativos en la búsqueda de incautación de armas ilícitas. ¿Lo veo con algunas dudas, Padilla? Con demasiadas. Ajá. Yo, bueno, siento disentir públicamente con Arabesca, una persona que yo respeto mucho.
y considero que es una experta en el tema. Pero, ¿qué sucede? El problema no está, y me retrotraigo a la pregunta que usted hizo antes, si los investigadores son capaces. Honduras tiene policías, peritos técnicos formados, muy capaces. Pero el problema es que todo investigador, Raúl, depende de los insumos que tenga para investigar. Partimos de ahí. Entonces, si tenemos como premisa que la mayor parte de los delitos de sangre, y según el dictamen de la misma ley, estamos hablando del 77% de los crímenes cometidos a nivel nacional son con armas de fuego. Y sabemos de primera mano que la relación entre armas registradas y armas no registradas o ilegales en el mercado, ya sean de uso comercial o armas de guerra, está entre un 7-1 o un 6-1 en el mejor de los casos. Es decir, por cada arma registrada, tenemos 7 que circulan que son ilegales. En teoría. En teoría. Y eso es lo que se refleja, ¿verdad? A diario. Cuando vemos esta multiplicidad de muertes como las de ayer, y yo le puedo apostar que ninguna de ellas fue hecha con un arma registrada. Entonces, de ahí parte la dificultad del investigador para cumplir la finalidad del proceso pericial de investigación. Porque si no tiene un patrón dactilar de la ojiva registrado en el iris, un patrón de detonación de aguja en el casquillo y los demás factores que hacen identificable una bala que fue percutada con determinada arma, que no se va a encontrar en la escena del crimen, raramente se va a encontrar el arma. Entonces de ahí partimos de un punto cero donde es difícil comenzar la investigación, a menos que se tengan indicios muy claros por medio de patrones de cámaras de vigilancia quiénes son los sospechosos. Pero si comenzamos con la pericia del arma directamente y sabemos que no está registrada, es como comenzar con un carro que nos falla en el arranque y tenemos que moverlo cuesta arriba empujado y posiblemente sin llantas. Entonces es bien complicado este asunto. De ahí parto yo que el objetivo general de la ley sí se va a cumplir definitivamente, que es el hecho de reglar y de normar en nuestro estamento jurídico la tenencia y la aportación, ¿verdad? Pero el objetivo específico que habla el dictamen, que es la reducción de los homicidios, yo lo veo bastante complicado de lograrlo así solo con una mera declaración en el dictamen de la ley. Esto pasa por un montón de factores que ni siquiera los veo a mediano, sino que a largo plazo, porque controlar este mercado de armas ilegales que pululan en la calle va a ser muy difícil para el Estado de Honduras, porque no solamente estamos hablando, lo que mencionaba Arabesca, de armas que son robadas a guardias de seguridad o a ciudadanos de a pie. Estamos hablando de lotes enteros de armas de guerra que entran al país por las fronteras de calibres... Antes hablaban de que eran armas de los contras, de aquellos tiempos de... Y todavía subsisten muchas. Todavía subsisten. Pero ahora entran otro tipo de armas. Ahora entran AR-15. Otra cosa, en el bajo mundo, comprar un arma... Es muy barato. Es muy barato. Conseguir un arma ilegal es muy barato para poder ejecutar una acción ilegal. Y eso también complica. O sea, hay que poner situaciones donde realmente la sociedad pueda sentirse tranquila y decir, va a haber un control masivo para poder ejecutar este tipo de acciones. Y de ahí yo parto de un tema que estábamos hablando extracámaras con Arabesca. Ella me decía que no está de acuerdo por el sagrado e inalienable derecho del ciudadano a portar un arma. Yo le digo, yo veo en este momento, y conste, que yo soy fanático de las armas, a mí me gustan, pero yo veo la situación tan convulsa y tan complicada en este momento que considero que debería de existir, al menos por un tiempo, mientras se logra frenar la situación, un desarme, una veda general de portación de armas legales, salvo que sea para, lógicamente, la policía y el ejército. Yo me remito al ejemplo de Chile, por ejemplo. Chile es un país donde la tenencia y portación de armas para civiles está prohibida desde hace muchísimos años. Ni siquiera los guardias de seguridad de bancos o de centros comerciales, etcétera, pueden portar armas. A lo más que están autorizados es a portar un tolete, un spray pimienta, un teaser eléctrico, pero no pueden portar un arma. Y la pena va hasta de 15 años de reclusión
por el simple hecho de portar un arma de fuego y una multa altísima. Solamente carabineros y los ¿cómo se llama? Los guardias que están certificados para el cuidado de diplomáticos pueden portar, o de funcionarios, pueden portar armas de fuego en Chile. Ahí los ciudadanos no. Y yo parto de que sí, o sea, no se puede dejar al pueblo en indefensión, pero entonces caemos en una paradoja cíclica en la que decimos no podemos dejar en indefensión al ciudadano, pero con eso igual se siguen introduciendo por las fronteras lotes de armas ilegales y el problema es la de nunca acabar. Entonces, si establecemos una prohibición estricta por cierto grado de tiempo, como el hecho que ocurrió, y sigue ocurriendo en Tocoa, ¿no? Sí. Donde es prohibido, desde a partir del cruce departamental, portar armas de fuego, ahí sí realmente vamos a poder lograr una rebaja sustancial. Porque cualquier persona que se detecte portando un arma, la premisa es que es ilegal. Así de simple. Deme un minuto, don José Hernández está desde Santa Bárbara, pero antes una AK-47, me dice un televidente, en el bajo mundo la puede conseguir por 5.000 empiras. Don José Hernández, Santa Bárbara, buenos días. Buenos días. Bueno, ayer estaba explicando un diputado de apellido Yescas sobre el tema de la aportación de armas, ¿verdad? Y yo miraba una contradicción porque él dice, el diputado Yescas, que el R-15 Colt es prohibido, pero que el Mini 14 es legal. La cuestión es que los dos usan la misma munición, 5.56. Si vamos a hablar de daños, el mismo daño que le puede causar a un cuerpo un R-15, el mismo daño le va a causar el Mini 14. Entonces, ese es un entuerto que yo no entendí. Entonces, quisiera si alguno de los que están ahí de los invitados me puede explicar eso. No sé si planteé bien la pregunta. Bien, sí. Quiero explicarle que el fusil Colt M16 AR1, AR2 son armas que utilizan las fuerzas del orden en el estado de Honduras. Son armas estatales. Entonces lo que la ley trata es de evitar que los civiles utilicen la misma denominación de fusil que está utilizando la policía y el ejército. Mientras que el Mini 14 es un arma que sí está en la categoría de fusil de asalto, que sí corresponde al calibre 5.56, pero que no está catalogado dentro de las armas que utiliza el Estado. Si usted se fija, las fuerzas del orden en Honduras o utilizan el M16 o el AR-15, ¿no? Que es el A1. Para Fuerzas Armadas. Que utiliza también Fuerzas Armadas, y son calibre 5.56. También quedaron prohibidos las AK-47, que son 7.62 por 39, porque son armas que consideran remanentes de guerra de los conflictos centroamericanos de la década de los 80 y que llegaron en los 90 a circular en Honduras. Entonces, el objetivo, el espíritu de ese artículo es que el ciudadano no esté utilizando el mismo fusil que usa el agente del Estado, porque en el pasado hubieron controversias en cuanto a fusiles que aparecieron en escenas de crimen y que surgieron alegatos si los hechores inicialmente habían sido agentes del Estado o habían sido civiles. Entonces, en esta oportunidad se separó. Y en esta oportunidad hay armas de uso restringido porque son solo para el Estado, y hay armas que van a utilizar exclusivamente civiles y calibres combinados, como son el calibre 9 milímetros, 38, 357, calibre 12 en escopetas, que sí las está utilizando tanto el Estado y que ahora también van a ser armas comerciales que las puede registrar un civil. Esa sería, en todo caso, la lógica de ese artículo. Sí, antes solo, don Alfredo Martínez, para que le contesten a ambos. Está desde San Marcos de Colón. Buenos días, don Alfredo. Buenos días. Mi inquietud, más que todo, creo que las personas que portamos armas legalmente, casi acatamos la orden de lo que se dice. Si antes eran 5 armas las que podíamos registrar y portarlas bien, y luego que ahora 3 y portar una. Creo que el problema no está ahí. De toda la vida
Se sabe que la aportación de armas ilegales en el país es la mayoría. Creo que donde hay que tocar el punto es cómo desarmar a la gente que no tiene aportación de armas. Para que la aportamos y somos honrados y no tenemos problemas en la justicia, y no veo cuál es el detalle de poner tanta complicidad a veces pero la gente que anda 5, 10, 12 armas que tiene en sus casas y que están cometiendo hechos ilícitos, ¿qué hacen por esa gente? Si toda la vida, de toda una vida, se sabe que están armados, saben dónde están los grupos armados, no se hace nada por eso. La gente que hace peligro en la calle, con la gente que anda con armas de importación, la que nosotros portamos, la andamos para defenderlo de ese tipo de personas. Entonces las personas que hay que desarmar son las personas que no tienen portación de armas, porque son armas ilegales, armas que la ocupan para hacer hechos ilícitos, y se sabe en cada ciudad, en cada departamento, y en las ciudades más peligrosas de Honduras, donde están. ¿Y qué pasa? Que no desarman a gente. Y vivimos en un país más tranquilo, con gente desarmada. Y los que portamos el arma somos personas que tenemos trabajo, tenemos bienes, propiedades, que las necesitamos para defendernos. Gracias. Gracias, don Alfredo Martínez. Sí, inspector. Ampliando lo que decía la compañera Arabesca Sánchez, mire, decía el ciudadano que por qué AR-15 y por qué los Mini 14. Recordemos que el AR-15 utiliza una munición 5.56 milímetros. Esa es la que legalmente debe ser disparada. Y el Mini 14 es un fusil que vendió la armería, ¿verdad? Y que la munición que utiliza es la 2.23. Entonces, actualmente un operativo, un compañero nuestro, un agente de policía encuentra a una persona con un fusil Mini 14 o 2.23, como es conocido, y que anda en su fusil munición 5.53, se le decomisa, se le requiere, porque anda la munición que no le corresponde al calibre del arma, porque ahí hay una diferencia en cuanto a los gramos. En cuanto a lo otro que decía sobre la capacidad de los investigadores y la tecnología, mire, actualmente nosotros contamos con una capacidad técnica en nuestros investigadores. Han sido capacitados en países amigos que nos han dado un muy buen apoyo, ¿verdad? Países como Chile, Colombia, que nos han dado ese apoyo, Estados Unidos y muchos países amigos, ¿verdad? Que nos han acompañado en este proceso. Y tenemos una capacidad técnica en nuestros investigadores. Aclaro eso. Yo dije que son muy capaces. El punto es el insumo para investigar. A eso vamos. A eso voy. Y recordemos, ahora con la reciente inauguración de lo que es el laboratorio de la Policía Científica, con capacidades y tecnología bastante, ¿verdad?, acordes a lo que requiere la región. Ayer casualmente tuvimos la visita de embajadores de Costa Rica, ¿verdad?, que andaban viendo la capacidad de nuestros laboratorios. Y eso es importante, como le digo, una capacidad. Ahora, el recurso humano va de la mano. DPI tiene entre su logo ahorita ya, sobre el 4º año, la investigación efectiva y la capacidad técnica de respuesta de nuestros funcionarios. Eso va en todos los ámbitos y ese es, como dicen, el diario vivir para nosotros y para nuestros superiores, ¿verdad? En DPI, esa capacidad técnica de respuesta, esa investigación efectiva que debe de tolerar en nuestra institución. Correcto. Entonces, también hablando un poquito de la ley, nos lleva a trabajar de manera integral, ¿verdad?, con otras instituciones del Estado. Trabajamos también en lo que es internacionalmente. Si ustedes ven, se ha realizado los famosos operativos ORCA, que llevan estos operativos a lo que es el decomiso de armas de fuego, y estos operativos son por semana, una semana, en toda la región. Entonces, da buenos resultados. También nosotros tenemos sistemas para detectar las armas que entran de manera ilegal al país, que vengan de Estados Unidos, ¿verdad?, con los sistemas para que nos dice que esa arma fue fabricada en determinado país. Porque la ley ahora prohíbe, ¿verdad?, las armas que no sean ingresadas solo a través de armería. Denme un minuto. Está Carlos Torres desde Colón y Gloria Esteves desde Lato. Don Carlos, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el departamento de Colón, que tiene muchos años ya, no sé cuántos años tiene de estar, que la gente que somos honrados,
aunque queramos comprar un arma, no la podemos comprar porque no la podemos usar. Porque la gente que anda haciendo cosas ilícitas, anda armas, mata, le puede poner un arma a uno, le quita todo lo que anda, como uno no anda con qué defenderse. Quiero que me contesten eso. Aquí hay, de repente sí ha bajado en Colombia eso, pero siempre hay muertes. Usted tiene visto ahí cuando mataron hasta a los pobres policías, los soldados. Gracias, don Carlos. Yo quiero remitirme al señor que llamó antes de Choluteca, Raúl, porque él hablaba que una de las cuestiones que se había regulado en esta ley era bajar de 5 a 3 las armas registradas, que si esas 3, al momento de portarlas, usted solo puede portar 2, con la diferenciación que una tiene que ser corta y otra larga, ¿verdad? Y el punto toral de esto no es el número, sino que el que la porta, porque el arma por sí sola no mata a nadie, es quien la acciona y con la intención que la acciona. Para usted causar una fatalidad en la calle con un arma de fuego, usted no necesita andar como Rambo o como el exterminador, con varias armas y cargado de municiones y todo. Solo ocupa un desviado conductual, un arma y una bala. Con eso causa una fatalidad. Es suficiente. Entonces, por eso el punto, y vuelvo e insisto e insistiré con esto, la responsabilidad de la certificación de idoneidad que se va a extender para que un ciudadano pueda portar un arma, y yendo más allá, recargo el punto de la certificación de aquellos guardias que han de emplear las empresas de seguridad privada. Eso es importantísimo y es algo que no podemos dejar de lado. Sí, voy a ir con don Pompilio Maradiaga, San Pedro Sula, pero antes aquí me escribe un buen amigo que es conocedor de esto, Jesús Martínez, y me dice, el AR-15 calibre 223 queda autorizado. Las personas que ya tienen permiso amparados con el decreto 274-2005, el que queda prohibido es el AR-15 calibre 5.56 y me manda aquí el decreto que está en la Gaceta que habla sobre esto. Bien, voy a... No es el modelo del rifle, es la munición que utilizan lo que causa problemas por la carga de pólvora. San Pedro Sula, don Pompilio Maradiaga, buenos días. Que están ahí en su programa. Fíjese que yo tengo un problema. El año pasado, antes de que terminara la amnistía, yo compré una pistola con un documento privado. Fui a solicitar a balística el registro exactamente el 11 de diciembre, que faltaban 20 días para que terminara la amnistía. Me dieron cita para el mes de enero. Nadie me preguntó si estaban parados en la amnistía para hacer el registro. Cuando fui me dijeron que ya no se podía. Yo saqué todos los documentos, pagué hasta la municipalidad y me dijeron que ya había terminado la amnistía y que no se podía registrar. Tengo todos los documentos y me dice que no la puedo registrar, que tengo que esperar otra amnistía para que se realice el registro. A mí me preocupa esto porque las personas honradas necesitamos hacer registro de nuestras armas. El delincuente no la registra, ¿va? Entonces, si uno que quiere tener un arma legal se le ponen obstáculos para registrarla, entonces yo siento que andamos mal. ¿Por qué no facilitar a la gente que quiere hacer un registro, facilitarle las cosas, pues? Yo quisiera que hubiera una respuesta para esta pregunta. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Gracias a usted. También aquí está, siempre en San Pedro Sula, don Alejandro Muñoz. Don Alejandro, buenos días. Muy buen día. Mi consulta es breve. Es referente a la personalización de las armas. Vea, sin tocar lo que es la munición y el cañón. Siempre a uno le gusta ponerle algunos accesorios. Y la otra es el cargador de mayor de 15 a 30, porque eso es un obstáculo, porque a veces uno anda en la calle y cuando lo requieren anda un cargador de 30, siempre la gente
se pone intransigente, o yo no sé si es prohibido. Buen día. Buenos días. Es prohibido. Bueno, primero, la ley vieja es prohibido. Con la persona que llamó anteriormente, desgraciadamente, la ley anterior tuvo 11 reformas y todas esas reformas, en su mayoría, el 60%, fueron orientadas a amnistías. Amnistía, de alguna manera, también significa permitir un lavado de armas ilegales. La amnistía significa que el Estado deje pasar un gran lavado anual de armas ilegales. Por eso precisamente se luchó tanto por tener una nueva ley que ordenara el tema y que dejaran de emitirse tantas amnistías desde el Congreso para estar haciendo lavado de armas ilícitas. Entonces, la última amnistía que se dio, yo creo que fue un término que estuvo bien claro desde el inicio y que ha debido también respetarse por la parte institucional, porque el señor lo que declara es que él llegó 11 días antes de que se venciera. Entonces han debido darle una constancia de que él llegó en tiempo y forma. Correcto. Yo creo que ahí tendría que buscar al personal de registro. Y por el otro lado, creo que en términos de la facilidad con la que ahora se van a venir registrando las armas, la nueva ley ahora indica que van a haber 44 registros. Ya la gente no tiene que estar con aquella gran problemática que tenía de estarse moviendo desde municipios lejanos hasta San Pedro Sula, La Ceiba o Tegucigalpa, ¿verdad? Se espera que ahora la institucionalidad se abra con los 44 registros a nivel nacional. Yo creo que eso va a venir a facilitar este tipo de casos. ¿En cuánto tiempo se proyecta, inspector Martínez, que ya estos 44 registros funcionen? Porque ahorita entiendo que solo hay 3. Ya está ahorita el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el registro balístico, el que originalmente está para Tegucigalpa, San Pedro Sula, tenemos registro balístico en Choluteca y recientemente, creo que unos 2 meses, se abrió Copán. Sí, Copán. Para finales, como decía al inicio, para finales de lo que es el mes de mayo, inicios de junio, se está inaugurando lo que es ya el registro balístico para los ciudadanos de la zona de La Ceiba. Okay. Registros balísticos muy modernos, muy novedosos, con sistema de antisonoros, ¿verdad? Sonidos, y actualmente también se está reformando o haciendo reforma a lo que es a las instalaciones del registro balístico de Tegucigalpa. Y está el proyecto para otro registro balístico siempre acá en Tegucigalpa, en 2 edificios diferentes, ¿verdad? Y hay proyecto ahorita ya para licitar Olancho, también se va a abrir el registro balístico en Santa Bárbara. Son los proyectos que están ahorita, porque recordemos, esto va a licitación y es sumamente costoso. Sumamente costoso. Le hacía la pregunta solamente por el hecho de establecer que si bien es cierto, los proyectados son 44, la finalidad de alcanzarla no está a corto ni mediano plazo. No está a corto plazo, claro. Es una cuestión de llevar años. Nos va a llevar un tiempo, porque esto tiene que llevar una programación, ¿verdad? Claro. Con la pregunta que hacía el ciudadano, que él se presentó el 11 de diciembre a solicitar su cita a registro balístico, entiendo que fue en San Pedro Sula, y ni él estableció que iba a ser un registro de arma de fuego amparado, ¿verdad?, en esa amnistía. Ahí fue una irresponsabilidad también de nuestro funcionario, que no le hizo la pregunta si él se iba a beneficiar de esta amnistía. Pero bueno, el caso no nos queda ahí. Varios de estos casos se dieron, pero que nosotros, y en mi área como secretario ejecutivo, yo le dije a la jefa del registro balístico que se debían dar a la prioridad a esos ciudadanos porque ellos habían hecho su petición antes de que la amnistía venciera. Y no era culpa del ciudadano que nosotros no estuviéramos en el momento, ¿verdad?, digamos, haciendo el registro a diario, sino que se le tuvo que dar una fecha posterior al vencimiento de la amnistía. Entonces, yo le sugiero que se presente al registro balístico, ya sea de San Pedro Sula o de Tegucigalpa, y ahí se le va a brindar a él la colaboración debida para poder analizar, porque hay que analizar si en realidad lo tenemos, ¿verdad?, en el libro de que él tiene la cita y el documento que lo acredite a él, que se presentó antes del vencimiento de la
amnistía para querer registrar su arma de fuego. Sí, voy a ir con don Elías Muñoz en Tegucigalpa y luego al sur del país con don Antonio Molina, que está en Choluteca. Don Elías, buenos días. Buenos días, un saludo ahí a todos los que tienen cabina. Mire, yo solo quiero decirle a los señores que están ahí, no es con leyes, no es regulando ni matriculando y balística ni nada. Señores, por favor, deben de dirigir las políticas de ustedes que son autoridad sobre la educación. Tenemos que educar a la ciudadanía. Mire, la educación es el único forma de resolver. Un ciudadano educado es un ciudadano respetuoso. Mire, la educación, hoy se ha quitado la educación en valores. Así es que podemos tener miles de leyes, miles de militares. Esta situación en Honduras no se va a resolver si no educamos nuestros niños y nuestros jóvenes para que haya respeto unos con otros. Gracias. Bien, voy ahora voy a Choluteca, don Antonio Molina. Buenos días, don Antonio. Muy buenos días. Buenos días a todos, ¿verdad? Los que están ahí en su foro. Hay algo que me preocupa y es el hecho de que lo que andamos portación de armas y tenemos nuestras armas para defensa personal. Nadie va a andar delinquiendo sabiendo que hay un registro balístico que nos va a identificar en cualquier momento. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ustedes o el gobierno o las autoridades, los diputados o las personas que se encargaron de esta nueva ley de protección de armas, tomaron en cuenta que si una persona es detenida con una arma comercial ilegal, sin papeles, que la investiguen antes de soltarlos, o sea, los detienen, hay un proceso judicial, pagan un abogado, ponen una fianza y salen, y luego se pierden del mapa, se borran. Entonces, esa arma identifican días después de que está involucrada en un asesinato. ¿Cómo localizan a esta gente nuevamente? Me parece que deberían de poner eso muy claro, que la persona que es encontrada con un arma ilegal en un operativo, no dejarla libre, ni permitirle fianza, mientras no se investigue si esa arma ha tenido que ver o está involucrado en un crimen anteriormente. Porque por lo general pagan un abogado, depositan una fianza y luego la gente anda libre y si ellos saben que van a tener problemas se van del país. Eso ha pasado en todos los lugares de Honduras. No sé pues si mi opinión es válida o si ya está previsto, pues sí me gustaría pues que me lo explicaran, por favor. Muchas gracias. Eso siempre se hace previo. Sí. Precisamente por eso la nueva ley está invitando a la ciudadanía a que haga el registro de sus armas, porque también los ciudadanos se protegen cuando hacen el registro como corresponde, el registro balístico. Recuerden que el registro balístico no solamente es la captura de las características técnicas del arma, también es la ficha administrativa de la persona que la va a utilizar, del dueño. Ahí se registra el tracto sucesorio, es decir, la propiedad del arma. Entonces, la ley también le pide a la ciudadanía que cuando se extravía, le han hurtado un arma, en las primeras 24 horas usted reporte el robo y el extravío de esa arma, precisamente para protegerle de que si posteriormente esa arma aparece incautada o aparece en una escena de crimen, la persona pueda ser descargada de esas sospechas, de esas culpas. Por otro lado, creo que hemos dejado de mencionar una entidad que también va a tener un rol bastante importante en la implementación y desarrollo de esta ley, y son los laboratorios balísticos de medicina forense, que en este sentido también existen registros de armas que son ilegales, de armas que son incautadas, de armas que se portan ilegalmente en el país o que están siendo recuperadas por la Fiscalía porque están siendo involucradas en cualquier tipo de delito. Entonces, si bien existe un registro balístico para armas legales, que son estas que la gente va al registro, entrega sus papeles, sus documentos, realiza sus pruebas y se le extiende una licencia, pero por el otro lado también existen registros de armas que son ilegales, de armas que aparecen en escenas de crimen, que están vinculadas a delitos o que son incautadas anualmente. Entonces,
podemos decir que sí, la ley tiene un marco completo de actuación institucional, pero por supuesto que una ley por sí misma no puede hacer mucho. Se necesita que las instituciones que están quedando aquí con mandatos específicos también implementen esta ley. También requiere que la ciudadanía, que todos nosotros contribuyamos desde donde podamos a los que son usuarios de armas, que vayan y hagan su registro como la ley corresponde, o quienes estamos viendo, por ejemplo, episodios de disparos al aire en la comunidad, los reportemos, porque también está quedando prohibido como una de las faltas. Muy grave. En esta ley existen faltas leves, graves y muy graves. Y esas faltas pueden conllevar a que a una persona también se le suspenda su permiso o su licencia. Así que si en la comunidad estamos viendo que hay disparos al aire o que hay personas que utilizan el arma para acciones amenazantes a otras personas o a la comunidad en general, también se puede colocar la denuncia para que esas licencias sean retiradas. Me gustó lo que dijo este señor que habló, que mencionó que se necesita educación para que haya prevención de violencia armada. Tiene toda la razón. Esta ley ahora está obligando al Estado a que realice jornadas educativas sociales cada año. Está quedando la obligación para la Secretaría de Defensa, de Seguridad, de Salud y de Educación, para que en los procesos de feriado, de Semana Santa, hayan campañas socioeducativas indicándole a la gente que debe hacer uso responsable de las armas y de las municiones. Yo creo que a la armería además le está quedando la obligación de establecer letreros indicando que las personas que van a registrar armas deben de ser responsables por su cuidado, de mantenerlas alejadas de menores de edad y de adolescentes y sobre todo de mantener las armas en sitios seguros. Yo creo que con eso la ley también está ayudando bastante. Algo muy importante también y que es de notarlo en la ley es que las personas que se encuentren sometidas a un proceso penal no pueden ser solicitantes para la aportación de un arma de fuego. Y recordemos, parte de la operatividad de nuestros policías, de la Policía Nacional y de otras instituciones del Estado, conlleva atender estas denuncias por violencia doméstica. Bastante denuncia por violencia doméstica que tenemos que ir, ¿verdad?, a atender, porque es una obligación nuestra atenderla. Y ahora con la nueva ley de portación de armas ya se establece que aquellas personas que cometan violencia doméstica no podrán portar un arma de fuego. Y si ya tienen una licencia de portación de arma de fuego, se les va a cancelar la licencia de portación de arma. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano ahora tiene que entender y tiene que educarse en este sentido de la violencia doméstica. Si tiene un problema con su pareja, pues va a tener, y le encanta andar armas, va a tener que mejor aislarse del problema mientras la persona baja un poco su situación para que no vaya a caer en este delito de lo que es la violencia doméstica. Eso es muy importante, ¿verdad?, en la ley, porque como Policía Nacional nosotros ya lo regulábamos, pero no teníamos ese marco jurídico que nos avalara estas actuaciones. Mire, la Policía Nacional hace una investigación de la persona que de manera responsable, ¿verdad?, la persona que se le va a otorgar una licencia. ¿Por qué? Recuerden que nosotros tenemos el sistema NAGNIS, que ahí ese sistema ingresan todas lo que son denuncias, lo que son detenciones, órdenes de captura de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Si un ciudadano llega a nuestro registro balístico, lo primero es que revisamos si no está inhabilitado, porque independientemente por cualquier delito el sistema lo inhabilita, automáticamente lo inhabilita. Entonces, tiene que cumplir una serie de requisitos ante nosotros, primero para que se le pueda emitir una resolución para poderlo habilitar en este sistema NAN, ¿verdad? Para que él pueda registrar un arma de fuego. Si él llevó un proceso penal o estuvo sometido por un delito culposo o doloso, él tiene que acreditar ante nosotros la documentación que ante juzgado o ante fiscalía él ya solventó su situación. Un sobreseimiento definitivo, una carta de libertad definitiva o el sobreseimiento definitivo, o los autos de cierre que correspondan según el Ministerio Público. Entonces eso nos avala a nosotros o nos respalda para que nosotros lo podamos habilitar en ese sistema, ¿verdad? Primero,
Y primero él tuvo que haber dejado en pasivo, porque para nosotros ese registro está activo. Entonces él tuvo que haber dejado en pasivo ese registro policial, luego pedir que lo habilitemos en el sistema, y eso conlleva un proceso bastante que yo les aseguro que las personas que hacen todo este procedimiento no lo piensan dos veces para volver a cometer el mismo ilícito. Ahora, ¿por qué? Bien, no es que es costoso en cuanto a factor monetario, sino tiempo. Tiene que ir al Ministerio Público, requerir las constancias, tiene que ir a los juzgados, a requerir la documentación, porque ante nosotros solo paga un TGR por 200 lempiras. Ese es el único gasto que hace para poder obtener esa resolución. Esta resolución es ingresada al sistema y ahí mismo es deshabilitado para que él pueda poder registrar un arma de fuego. O sea, nosotros lo investigamos. Y aparte de eso, con solo el hecho que él nos lleva una carta de libertad definitiva, ¿verdad? También nosotros, hay una gama de delitos a la que nosotros mandamos a una unidad de inteligencia nuestra, ¿verdad?, que nos diga si esa persona no está vinculada a una estructura criminal. ¿Por qué? Porque en el caso de la extorsión, en el caso de secuestro, en el caso de delitos cometidos con armas de fuego, drogas en todos sus ámbitos, nosotros lo mandamos a esa unidad de inteligencia, ¿verdad?, que nos diga si esa persona... ¿Por qué? Porque el artículo 85, numeral 20 de nuestra ley orgánica, que también fue aprobada recientemente, ya establece que nosotros nos reservamos, la Policía Nacional se reserva el derecho de otorgar licencia de arma a una persona solo con el hecho de tener conocimiento, indicio o elementos de que está vinculada a una estructura criminal. Entonces eso nos lleva a un proceso para legalizar bastante. Querría agregar a esto que esos son los casos en donde hay suspensión temporal del permiso, pero la recurrencia de todas esas circunstancias hacen el retiro permanente de la licencia. Una cancelación. Una cancelación permanente. Una revocación o una cancelación permanente. Así es. Porque usted lo decía anteriormente, los disparos al aire en la ley anterior no lo regulaba. Ahora, como dice, ahora hay infracciones leves, graves y muy graves. Los disparos al aire dice, aparte de que es multado y hay un proceso penal, ¿verdad?, también conlleva la cancelación definitiva de su licencia de portación de arma de fuego. Y recordemos las sanciones. Antes estaba de 5 a 20 salarios mínimos para personas naturales. Hoy está de 5 a 10 y de 10 a 50 para personas jurídicas. Ese quedó igual de 10 a 50 salarios. Correcto. Aquí hay un par de preguntas. Dice, buenos días, Raúl, es Antonio J. Molina. ¿Qué tenemos que hacer los que tenemos nuestro permiso vigente y que vence hasta el otro año? Gracias. Buenos días. Veo un error, bueno, varios en la nueva ley, pero lo que yo veo más evidente es que el artículo 24, numeral 16, E y F, determina armas expresamente prohibidas y en el numeral E menciona M16, M4 y en el F menciona el AR-15. Todos estos fusiles son por naturaleza AR-15. Si no son los mismos, que los panelistas por favor nos ilustren sobre cuál es la diferencia, el abogado Carlos Chactur. Y también aquí me dice Asdrúbal, para el inspector José Martínez de la DPI, hace 4 meses no tienen plástico para imprimir permisos. Caballeros y licenciada. Ok, con respecto a los plásticos, ayer tuvimos una reunión, nos llamó a reunión el señor director, mi comisionado Rommel Martínez, estuvo la jefa de registro balístico, y esos son los puntos a los que él marcadamente y constantemente está, como dice, reiterándolo. No quiero desatenciones en los registros balísticos y más delicado, en la emisión de constancias de antecedentes policiales. Hay plásticos, el ciudadano 100% le puedo decir que tenemos plásticos en todos los registros balísticos. Ya, eso conlleva un proceso de licitación y sí tuvimos un tiempito, ¿verdad?, de que el proceso tardó un poco, pero ya tenemos los plásticos, que se aboque al registro balístico donde él hizo su procedimiento, que ahí le emitirán su plástico. Y respecto a esto, cada registro balístico es una orden que tiene que tener 2 impresoras. Son costosas estas impresoras, ¿verdad? Laminadoras a la vez. Cada registro balístico tiene que tener 2 impresoras, ¿verdad? Falla una, ahí nomasito tenemos la otra, para que el ciudadano no tenga que estar en ese proceso. Eso no es culpa suya, pero que sean costosas no tiene nada que ver. ¿Sí?
que sean costosas no es culpa de ellos, no tiene nada que ver, tienen que tener la máquina. Raúl, la cuestión es que con el dinero del pago de licencia, esos costos se valoraron desde el 2003 precisamente para darle autosostenibilidad a los registros balísticos, tanto en el pago de licencia IBIS como en la emisión de licencias y los materiales y recursos humanos que se iban a requerir, ¿verdad? Claro. Mire, hay una cosa que me quiero retrotraer al tema que estaban hablando antes, porque sí es pertinente y es bastante delicado y se da con bastante recurrencia. Recordemos que el Código Procesal Penal establece claramente que antecedentes solo pueden ser considerados aquellas sentencias firmes ejecutoriadas. Así lo establece claramente la normativa procesal penal. El asunto es que en Honduras, como en muchos países, denunciar es fácil. Se puede denunciar a cualquiera. Y muchas de esas denuncias, en muchas ocasiones, ni siquiera se les da trámite investigativo porque se desestiman de entrada, pero quedan en el sistema registradas como tales. Y aún dándoles trámite investigativo, existe una normativa dentro del Código Penal que se le hace firmar al denunciante cuando establece la denuncia sobre la responsabilidad de una denuncia o acusación falsas. ¿Cuál es el problema con la estructura de ese artículo para que sea aplicable? Que el Código Procesal Penal establece que una vez finalizadas las diligencias investigativas, el Ministerio Público tiene 3 opciones: archivar las diligencias, instruir requerimiento fiscal o solicitar sobreseimiento definitivo. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué razón? El Ministerio Público no le gusta o no tiene por costumbre, si no hay causa para emitir requerimiento, solicitarle al juez emita sobreseimiento. Porque una condición sine qua non para que se proceda contra el denunciante falso es tener el sobreseimiento. Entonces de ahí que viene esa complicación, ese colocho jurídico que complica las situaciones cuando alguien es denunciado por mala fe o por lo que sea. Ya le dejaron manchado el antecedente y le queda la hojita ahí y después tiene que hacer todo el trámite que usted dice. Ir a conseguir las constancias, los 200 lempiras, ir a poner en pasivo. Y no se está persiguiendo la responsabilidad de aquella persona de mala fe, malintencionada, que va a denunciar a alguien que no ha cometido ningún ilícito. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo en lo que usted acaba de mencionar. Y créame, que eso es parte de nuestra responsabilidad también, ¿verdad? Como ente que recepciona esa denuncia. Y para ello, en el año 2016, mediante acuerdo ejecutivo, se creó el decreto 11-2016 que lleva el reglamento para el registro y desagregación de antecedentes policiales a través del sistema NAMIS o su equivalente. ¿Qué significa esto? Que como usted bien lo dijo, antes un ciudadano de manera malintencionada llegaba a nuestros sistemas de denuncia y decía fulano de tal y le causaba una denuncia. Y a eso le generaba un registro en su antecedente policial. ¿Qué pasa? Hoy en día la simple denuncia no es tomada para ese fin, para el sistema de registro. Tiene que tener un respaldo y por eso ya nosotros, por ejemplo, en los sistemas de denuncia hay un fiscal, filtro, que primero pasa el ciudadano que va a interponer la denuncia por el fiscal y el fiscal autoriza a nuestros ciudadanos que sí se tome la denuncia porque sí hay un fundamento, ¿verdad?, para requerirla. Pero este documento fue creado por ese fin. Recordemos que de repente irresponsablemente se emitía una orden de captura y no se establecía un número de identidad, sino un homónimo en cuanto al nombre de 2 ciudadanos, que la madre se llama igual que su hija y se capturaba a la hija en vez de capturar a la madre, pero ya le quedaba ese registro en nuestro sistema. Entonces con ese fue creado este documento. Hoy en día se presenta la persona y dice, no, yo no fui, fue mi mamá. Tenemos una cantidad de documentos que ella tiene que acreditar, ¿no? O sea, en las detenciones, muchos ciudadanos que le roban la identidad a otro o hermanos que se parecen y andan con la identidad de su hermano. Y al final dicen, no, pero es que en realidad fue mi hermano, no fui yo. Entonces se hace una comparación dactilar en cuanto a la hoja del detenido y las huellas, patrones que tiene el Registro Nacional de las Personas o que nosotros las tenemos
y ahí se hace una vinculación de las personas y se determina que son personas diferentes. Entonces eso nos lleva a nosotros a que desagreguemos esa información de nuestro sistema. Y hoy en día, solo las detenciones y las órdenes de captura constituyen un registro de antecedente policial. Si una persona tiene una simple denuncia, solo por el hecho de haber sido denunciado, su registro de antecedente policial se le entrega, como decimos popularmente, en limpio. Bueno, hay personas que tienen armas y no pueden usarla. Bueno, sabemos, yo tengo una que me la vendió Carlos Medrano, un buen amigo, pero tengo el traspaso y la compró en la armería. Recordando lo que hablaba el abogado Padilla, de que en tránsito le hacen un examen ahora a la gente para ver si puede manejar, que es lo correcto, porque un vehículo es un arma mortal. En Honduras la mayor cantidad, la segunda causa de muerte son los accidentes de vehículos. Entiendo que ahora solo la armería va a vender oficialmente municiones. Siempre ha sido así. Legalmente siempre ha sido así. Y una persona que tiene que llegar a decir, porque en Estados Unidos, yo he visto las películas, véndame ese rifle, véndame aquello, y salen con todo un arsenal. En la armería, ¿cómo es? ¿Y cómo va a ser ahora con la ley? El punto está, Raúl, que antes de esta ley, usted simplemente llegaba a la armería y pedía que le vendieran determinada cantidad de municiones de cualquier calibre que fuera comercial. Y se lo vendían con la presentación de su identidad, le daban la factura y ya estuvo. Ahora, con la nueva ley, lo que exige es que solamente le van a vender, en un supuesto jurídico, munición que corresponda al calibre de las armas que usted tiene permiso de portar. ¿Verdad? Ahora, donde yo considero que hay un vacío ahí, es en la cantidad que se le va a permitir al ciudadano comprar de municiones en un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué razón? Porque si es para una empresa de seguridad, por ejemplo, que maneja lotes, digamos que tiene cierto grado de comprensibilidad, una cantidad abultada de munición al momento de comprar. Pero si el ciudadano Raúl Valladares, por ejemplo, me dice que tiene una pistola calibre 9 milímetros y compró en un lapso de 3 meses 40 cajas de munición que traen 50 tiros cada una, y no me justifica que eso fue gastado en un polígono para práctica de tiro, entonces, ¿qué está haciendo con tanta munición? ¿Para qué la quiere? Entonces, ahí es el punto donde para mí queda un vacío, el justificar o que se determine cierto número de munición en un periodo de tiempo determinado al que el ciudadano tenga derecho a comprar, para que no se vayan armando estos mini arsenales o de repente haciendo mercado negro de municiones también, ¿verdad? Porque una persona fácilmente puede decir, ok, yo tengo un arma registrada, puedo comprar libremente municiones, y como tengo la libertad, voy a comprar 50, 100 cajas y me voy a dedicar a venderle a las personas que tienen armas ilegales. Mercado negro. Mercado negro, cajitas de municiones a precio al doble, al triple de lo que cuestan normalmente, y se arma otro problema, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado. Voy a aprovechar que la gente les quiere preguntar. Don Héctor Reyes está en San Pedro Sula y luego don Rafael Muñoz desde Luarque. Don Héctor, buenos días. Aló, muy buenos días. Aló. Lo escuchamos, don Héctor. Escucha el teléfono, no el televisor. Gracias. Fíjese, lo felicito por el programa y yo quiero invitar al caballero que está de la policía, a doña Migdonia Ayestas, creo que si no me equivoco, y el otro caballero lo desconozco, es los siguientes puntos. Aló. Lo estamos escuchando. Es que, por ejemplo, se le pone un montón de requisitos a la persona natural para el registro de armas, pero por el otro lado queda el vacío. Está la policía municipal, que nadie da un dictamen o un visto bueno de la gente que contratan. ¿Quién está evaluando a esa gente? En lo personal, la vez pasada, un policía municipal me fue a decir que tenía que venir el carro, y yo le dije que me esperara un minuto, y lo que hizo fue sobarse el arma. Personas con esas actitudes no pueden estar al corriente y tener el uso de un arma.
Ustedes mismos han visto que guardias de seguridad de empresas privadas han asesinado a empresarios solo porque no dejan de contestar el celular. Me explico. Otro punto, hay faltas en el uso del arma. Por ejemplo, los guardias de seguridad acostumbran a hacer, cuando escuchan ruidos en la noche cercanos a las empresas, hacen disparos al aire. Es una falta que el guardia de seguridad haga disparos al aire o al suelo, no sé qué indica la autoridad en estos casos, porque yo estoy de acuerdo que una persona natural que hace tiros al aire por estado de ebriedad, estoy de acuerdo que le pongan todas las sanciones que se puedan, pero una persona que dentro de su trabajo hace por defensa tiros al aire o tiros al suelo, ¿verdad? ¿Quién va a dar cuenta de eso? Y otro punto que yo quiero tocar es que cuando la policía decomisa un arma, no le dan a usted un recibo por su arma. Y lamentablemente, se lo digo, uno cuando va a reclamar el arma aparece en una posta allá por Villanueva o por La Flecha. La policía tiene la responsabilidad de entregar un comprobante de recibo que está decomisando tal arma, y ese comprobante tiene que tener control diario. ¿Por qué? Le hablo a una persona que yo fui estafado con 3.000 lempiras, que una autoridad estuvieron vendiendo armas 9 milímetros de las decomisadas a 3.000 lempiras. Fui a pagar el permiso de operación, el permiso de portación al Banco Atlántida, me costó como 700 lempiras en ese entonces. De ahí me fui a la institución, le mostré el comprobante donde yo pagué, mi cédula, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando fui a reclamar el arma, me dijeron que si regresaba iba a tener problemas. Entonces son situaciones bien delicadas, pues, que lo que hay que revisar el rebote en el mercado negro de lo que se está haciendo. La no venta de armas a las personas que queremos proteger nuestra vida se nos complica, pero para el delincuente se le facilita. Entonces la policía debe de ver, y los padres de la supuesta patria que son, deberían de vigilar que lo que están haciendo es entregándole los corderos en azafate o en bandeja de plata a los delincuentes a poner tantos requisitos para solicitar un arma. Gracias, don Héctor Reyes. Rápidamente, don Rafael Muñoz en el Barque. Don Rafael, buenos días. Don Rafael. Bien, me avisan si se recupera la llamada. También entiendo que la nueva ley ya no permite que algunas personas usan la pistola de fuera. Portación. ¿Cómo es? Ostensibilidad de la portación, que no sea visible. Visible. Ahora ya no pueden andar enseñándola. No se puede. Mire, conozco a varios que les gusta. Para contestarle la pregunta a don Héctor Reyes, el policía que decomise un arma de fuego y no extienda un recibo, ¿verdad?, sobre el decomiso de esa arma, está incumpliendo a nuestra ley orgánica. Ya la ley a nosotros nos establece que es una obligación extender el recibo al ciudadano cuando se le decomisa un arma de fuego, y usted lo puede denunciar. Si no lo hace o lo hace con fines malintencionados, nuestro agente policial, usted está en toda la capacidad de denunciarlo, porque ya nuestra ley nos obliga que debemos extender ese permiso y reportar, y que eso quede en libros de novedades también. Sí. A mí me gustaría agregar, y me disculpa el señor Reyes que llamó, pero se lo voy a decir así de claro. La cuestión es que el arma que adquirió es un arma robada, porque explicó que la sustrajeron de un almacén de evidencia, es un arma robada. Por eso se la van a incautar siempre que la encuentren. ¿Y qué le pasa a una persona que compra un arma robada? Lo que no nos explicó es cuál fue el resto del procedimiento que se dio, porque él explicó que fue un arma que se sustrajo de un almacén de evidencias. Ese es un arma robada. Él fue parte de Entonces, cómplice alguien cometió un delito, posteriormente llevó esas armas al mercado negro y obviamente lo timaron, ¿verdad? Lo timaron, ¿y qué le puede pasar? Porque
Si aparece con un arma robada uno. Él puede ir preso, más bien. Aparece más bien el arma entre los sistemas de registro de armas. El clavo robadas. le puede caer a él. Claro. Entonces, más bien, supongo que por eso se la incautaron. Inspector, yo tengo una duda que necesito que me la aclare usted o Arabesca, porque le soy honesto, no he leído a profundidad la ley, pero sí sé que es uno de los grandes huecos que tiene la ley pasada. Conozco casos de personas que individualmente están inhabilitadas para poder portar un arma por múltiples cuestiones. Pero ¿qué es lo que hacen? Crean en escritura pública una empresa X, una persona jurídica, donde dicen que se va a dedicar a cualquier negocio de ilícito comercio. Eso es algo normal. Entonces sacan el permiso del arma a nombre de la persona jurídica esta y se la auto-otorgan. Entonces andan el arma con el carnet a nombre de la empresa tal. Personas que están inhabilitadas individualmente para portar un arma. Ya la ley establece, ¿verdad?, que para el otorgamiento de armas de fuego a personas jurídicas se debe de investigar y pedir inclusive antecedentes penales a los miembros de estas empresas. Entonces, en ese aspecto, pues tampoco podría, porque hay que hacer una investigación y con uno de ellos que tenga alguna vinculación o algún antecedente, ya no se le va a otorgar esa licencia. Quería ahondar también en lo que decía, cómo es el proceso de compra de un arma ante la armería. Recordemos que la armería es el único ente, ¿verdad?, facultado para importar armas de fuego. Correcto. La ley establece también, sin temor a equivocarme, en el artículo 15, numeral 5, que las armas de fuego importadas y las ya existentes en el país, nuevas, tienen que ser registradas en el sistema balístico de la Secretaría de Seguridad. Entonces, ¿qué pasa? La armería va a llevar, es más, ya se está haciendo las coordinaciones con armería para poder registrar todas estas armas de fuego que tienen en sus inventarios. Y como ya nosotros, como registro balístico, vamos a tener la captación, ¿verdad?, de esas huellas balísticas del arma, la fotografía del arma, responsablemente la ley habla de que vamos a manejar una ventanilla única. ¿Y cómo va a ser el procedimiento? Como nosotros ya tenemos el registro de las armas de fuego de armería, porque tan costoso sería llevar un registro balístico, un tanque balístico a cada tienda, como traer una tienda a cada registro balístico. Son cosas que no proceden. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros ya tenemos la información del arma de fuego, el ciudadano, cuando llegue a la armería, le va a decir, no, primero vaya a la policía para ver si usted cumple los requisitos, porque recordemos que si la armería le vende el arma y él no aprueba el psicológico, el examen psicológico o los toxicológicos, entonces se va a quedar con esa arma que le vendió la armería y que no va a poder registrar. Entonces primero el ciudadano va a ir a cumplir requisitos ante Policía Nacional, ¿verdad? Una vez que él aprobó el curso como manda la ley, un curso que debe ser aprobado, nosotros y todos los demás requisitos como Policía Nacional vamos a tener una comunicación en línea o por email o como sea con armería, donde le vamos a decir, este ciudadano es apto para aprobar para una licencia de arma de fuego. Entonces viene el ciudadano, ya con esa información se va a la armería, ya le damos la constancia, tenemos la información, él va a la armería, me gusta X arma, viene la armería, se la factura, se la va a facturar al ciudadano y el ciudadano con la factura original regresa donde nosotros. Esta fue el arma que adquirí en armería. Entonces el registro balístico va a buscar en el sistema esa arma, la va a descargar, ¿verdad?, a la armería y le va a cargar la información balística al ciudadano. Le va a emitir el carnet al ciudadano y el ciudadano ya con su carnet va a regresar a armería a que le hagan la entrega de su arma de fuego. Correcto. O sea, el arma de fuego nunca va a salir de la tienda, solo cuando la armería llegue a registrar sus lotes de armas. ¿Verdad? Entonces, ese va a ser un sistema muy responsable, ¿verdad?, para que la armería no vaya a vender un arma y que al final sucede que el ciudadano ni la va a registrar porque después no quiso o porque no pudo registrarla porque no cumplió un requisito. Correcto. Entonces, ese va a ser algo, un sistema muy bueno. Don Antonio Mejía, desde Villadela. Buenos días, don Antonio. Don Antonio. Bien, creo que se cayó la llamada. Sí, me preguntan que si se imparten cursos en la armería. Sí, hay polígono de tiro. La armería tiene un polígono de tiro y ellos también. Recuerden que la misma ley también obliga a la armería
que a cada comprador de un arma de fuego la armería tiene que entregarle un impreso de la nueva ley de portación de armas, ¿verdad? Y la otra situación, esa duda la hemos tenido inclusive abogados. El arma no se puede portar de manera visible. El arma siempre se va a portar de manera oculta en los lugares donde está autorizado para portarla. Porque hay lugares definitivamente que usted no puede portar su arma de fuego aunque tenga su licencia. ¿Verdad? Dice donde hay afluencia masiva de ciudadana, iglesias, estadios. Y en ningún tipo de elecciones, centro comercial, no se puede portar arma de fuego aunque usted tenga su licencia. Bien, don Antonio Mejía de Villadela está en línea, lo que pasa es que estaba escuchando la televisión. Don Antonio, escuche el teléfono y de ahí voy a ir a Colón con don Carlos Escobar. Don Antonio, buenos días. Buenos días. Y les ruego por favor que me atiendan bien mi pregunta. Yo tengo dos armas, un rifle 22 y una pistola 38, que las ocupo para ir a mi propiedad que está fuera de la ciudad. Las dos las tengo matriculadas, pero no he podido renovar la matrícula, o sea, de mi carnet, en donde está la fotografía de mi arma y mi fotografía. Ese es el carnet que yo tengo, cuando yo lo saqué, pero no he podido irlo a renovar por miedo a que me agarre una patrulla en la calle y me quite las armas diciendo que yo voy a asaltar a alguien o a hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer para tener la seguridad de que no me van a quitar las armas cuando yo vaya, porque me dicen que tengo que volverlas a llevar para que vuelvan a hacer con 5 tiros y que no sé qué cosas, para, ¿cómo se llama?, para volverlas para que me renueven mi carnet de portación? Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener la seguridad de que no voy a perder mis armas en un registro policial? Simplemente ese es mi pedimento. Buenos días y muchas gracias. Gracias, don Antonio Mejía desde Villadela. Voy a recibir la última llamada. Pido disculpas a las personas que siguen llamando de diferentes partes del país, pero ya estamos sobre tiempo. Cerramos con don Carlos Escobar desde Colón. Don Carlos, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos los invitados especiales. Quiero hacer una pregunta bien breve al inspector José. En el departamento de Colón había una ley que no permitía la aportación de armas, tanto en el comercio ni en ningún lugar. Me gustaría saber si en su casa de habitación, con la remodelación de la ley, puede tener un arma de fuego, porque tengo claro que en lugares públicos, en el centro de los municipios, de las ciudades, acá en Colón no se puede andar con arma de fuego, pero sí quiero saber si se puede tener un arma de fuego en su casa. Gracias. La respuesta a las dos preguntas, por favor. Ok, con respecto al señor Antonio Mejía de Villadela, mire, es una responsabilidad que todo ciudadano que registra un arma de fuego está obligado, una vez que éste expira o vence él mismo, a ir a renovarlo. Y no sé qué cantidad de tiempo tendrá usted de que su permiso cumplió su vigencia, ¿verdad? Y ha dejado pasar mucho tiempo para poder renovar. Pero bueno, estamos claros que lo que usted va a hacer es una renovación. Usted se presenta al registro balístico actualmente por la cantidad, ¿verdad?, de afluencia que hay con los registros de armas, y ahí la jefa de registro balístico o cualquier agente que lo atienda le va a extender una cita, ¿verdad? Estamos tratando de llevar esta mora al mínimo y que sus registros sean en día. A eso le estamos apuntando. Pero ahí le van a extender una cita y le van a decir el día en el que usted tiene que presentarse con sus armas de fuego para poder renovarla. Si usted ya las tenía registradas a su nombre, no hay ningún problema. Va a presentar sus armas porque es una obligación que usted presente sus armas de fuego, porque tienen que ser disparadas nuevamente. Nosotros constantemente, a cada registro, se disparan las armas de fuego. ¿Por qué? Para evidenciar que no se vaya a hacer un cambio en cuanto al cañón del arma de fuego. Entonces, usted cumple los requisitos, hace los pagos correspondientes y el día que le corresponda, según cita, ir a registrar sus armas de fuego, el mismo documento dice, ¿verdad?, que la cita no constituye un permiso para circular con esa arma de fuego,
pero ya eso a usted le da el aval ante la autoridad nuestra que usted lleva un fin con esa arma de fuego y es ir a renovar la licencia de la misma y la autoridad lo comprenderá, ¿verdad? De repente y lo apoyará más bien y lo trasladará hacia el lugar del registro para que usted estar seguro que usted hizo efectivamente pero la renovación que sea el día de la cita, no es que va a andar con la cita circulando ahí. No, por eso le digo, la cita no es un permiso para poder circular con las armas de fuego. Correcto. Y con la respuesta que hacía de Colón, mire, en el año 2000, desde el año 2012 se creó el decreto 117-2012, ¿verdad? Que prohíbe la circulación de armas de fuego para todo el departamento de Colón. Está ese decreto, está vigente y estamos claros que el decreto no ha sido derogado, entonces la vigencia sigue. Y el decreto está para la circulación de las armas de fuego, ¿verdad? O sea, que usted mientras la tenga en su casa, no tiene ningún problema. Y que ese decreto también se crea a partir de toda la conflictividad que se estaba dando en la zona del Laguán, en la ¿verdad? zona, sí, entonces, las situaciones campesinas. Así es, entonces el decreto se estableció desde ese año y todavía no se derogó. ¿Hay más armas que no están registradas a las registradas? Claro que sí. Sí, claro. Por mucho. En relación 7-1, por lo menos. 7-1. Hoy hablaba yo por la mañana antes. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? La ley. Sí. Es por eso le decía desde un inicio que mire, la finalidad escéptico, Raúl. La finalidad específica o especial que persigue la ley según el dictamen, que es la reducción de muertes violentas por arma de fuego, que ellos dicen que es el 77%, difícilmente se va a poder controlar a mediano plazo, por lo menos, si no hay una política pública para el decomiso, por una política pública eficiente para el decomiso de esta enorme cantidad de armas de fuego que circulan, que son producto del contrabando y el tráfico de armas. Si eso sigue sucediendo, va a ser la de nunca acabar. Porque como bien establecimos, los crímenes que vemos que se cometen a diario, por ejemplo, los 18, 17 que tuvimos ayer a nivel nacional, yo le puedo apostar sin temor a perder mi carnet de ejercicio profesional que ninguno fue ejecutado con arma de fuego registrada. No es que estoy escéptico, pero yo quiero que la ley funcione para bajar eso que está diciendo Padilla. ¿Qué es lo que queremos todos? Sí, mire, yo a la ley le veo varias utilidades. Uno, es un aporte a la construcción de la paz al interior del país, ¿verdad? Para tratar de reducir los niveles de violencia armada, pero también de establecer controles más precisos en cuanto al tema de armas legales e ilegales en el país. Démosle ahí un punto a los diputados del Congreso, porque a los pobres diputados solo les toca que los ataquen, pero me parece que con esta ley han actuado bien. Yo se los agradecí desde el inicio del programa porque creo que han tenido buena conciencia en términos de la aprobación de la ley, pero también veámonos hacia afuera como país. También esta es una contribución que Honduras hace en términos de seguridad regional. ¿Verdad? Porque no pueden estar Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua con sus leyes de control de armas más precisas y nosotros con un instrumento como el que teníamos, que se acaba de derogar, que tenía cualquier cantidad de vacío, ¿verdad? Entonces yo creo que esta vez el país por lo menos ordena de mejor forma el tema balístico, el tema de control de armas, pero también el tema de la venta, de la armería, el tema de los explosivos que también tenía bastantes limitantes anteriormente y por primera vez se establecen controles en la adquisición de la munición. Sí, conclusiones, inspector José Martínez. Bueno, gracias, ¿verdad?, por la invitación al programa. Recordemos que nosotros como Policía Nacional estamos aportando esa parte que nos corresponde para que este proceso de registro y esta nueva ley de control de armas de fuego pues cumpla con su cometido. A eso le apuntamos y estamos ahí, ¿verdad? Con las tecnologías, con las plataformas actualizando y con la tecnología en cuanto a la existencia. Cuando yo decía tenemos 2 impresoras por registro balístico es porque falla una y automáticamente ahí está la otra. Y no es que estoy diciendo que estamos apuntando a eso, estoy diciendo que ya contamos nosotros con esa parte de la logística, así como lo que es los carnets. Yo le pido a todos aquellos ciudadanos que manifiestan de que no les han extendido su licencia, que solo les dieron una constancia, que se aboquen a los registros balísticos.
hubo un desfase meses anteriores con el otorgamiento de la licencia, con la dotación del plástico, pero ya los registros balísticos tienen el 100% del material para abastecer a toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, estamos apuntándole a eso y que la nueva ley contribuya, ¿verdad?, con lo cometido. Gracias, inspector. José Martínez, muy bien, conocedor del tema, así ocupamos gente en los cargos importantes. Me recuerda aquí un compañero que la última vez que vino Neri Ordóñez dijo que en el país circulaban alrededor de 400.000 armas ilegales. Conclusiones, abogado Carlos Padilla, y comentarios sobre esto. Bueno, en primer lugar, me quiero unir al esfuerzo que ha hecho Arabesca de un inicio por felicitar a los legisladores, porque ningún esfuerzo debe ser mal visto en este sentido. Todos contribuyen. Lo que pasa es que muchas veces dejamos huecos en las cosas. Y esos son los huecos que hay que resolver en el camino, tener la sabiduría y el pundonor para aceptar cuando algo de repente no se hizo con el debido cuidado, comenzar a corregir. Ayer hablaba con un muy buen amigo diputado en la noche, comentándole varias cuestiones de esta nueva ley, y me decía él que habían estado muy atentos a las declaraciones que se habían dado por varias personas en medios de comunicación respecto a la ley, y que estaban analizando el extender la vacatio legis para enmendar varios asuntos que están vistos como huecos en la ley, entre ellos el que vaya aprobada la ley de empresas de seguridad privada al mismo tiempo que se enmienden los errores de la ley de portación de armas para que no existan estos vacíos. Recalco y digo, ningún esfuerzo es malo. Todo lo que vaya encaminado a que esta sociedad no sea tan convulsa se saluda con 21 cañonazos, pero debemos de ver las cosas pragmáticamente. La finalidad general de la ley, que es normar jurídicamente la aportación y la tenencia de armas, se va a cumplir definitivamente, de una forma u otra. Pero la finalidad específica, especial y particular, o la intención con la que se está haciendo, difícilmente se va a cumplir mientras no se combata de frente el tráfico de armas en Honduras. En esto quiero ser enfático y muy claro. Mientras no regulemos eso, van a seguir habiendo más y más muertos en Honduras, producto de armas de fuego que circulan irregularmente en las calles. Si vemos ahorita 2019, en comparación a 2018, cantidad versus meses, entiendo que ya hemos superado la cantidad de muertes violentas y podría ser que nos estuviéramos acercando un poco a la estadística de 2017. Entonces, estamos cambiando, pero para atrás otra vez, porque no estamos controlando debidamente el tráfico de armas ilegales. Gracias. El abogado Carlos Padilla y criminólogo que ha estado con nosotros. Cerramos con la licenciada y criminóloga Arabesca Sánchez, que le agradezco que ha estado hoy. Gracias, Raúl. Me pareció. Solamente dejar un llamado para las Secretarías de Defensa, de Seguridad, Aduanas, Migración, Educación, Salud y alcaldías municipales para que ayuden también a esta sociedad a hacer efectiva cada uno de los artículos de esta ley, ¿verdad? Porque en esa medida creo que van a contribuir también a que la sociedad tenga mejores niveles de paz. Gracias a mis invitados de esta mañana, a ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares, y reitero mis disculpas a las personas que hablaron, ya no había tiempo. Gracias a todos los que hablaron de diferentes partes del país. Así está el tema de la ley de portación de armas, abordado esta mañana por 3 expertos como son José Martínez, inspector de la DPI, Carlos Padilla, criminólogo, y Arabesca Sánchez, criminóloga. Buenos días, sigan con Canal 11.